¿Cuáles fueron las advertencias que le lanzó a toda Europa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Esto en el marco de su discurso en su participación dentro del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En estos momentos, peregrinos, Zelensky sabe que es un momento crucial para Ucrania, primero por la llegada de Donald Trump, pero también porque Europa continúa negándose a invertir lo suficiente para su propia defensa. Zelensky lanzó una fuerte y contundente advertencia, peregrinos, a todos y cada uno de los aliados europeos con respecto a que la defensa de Ucrania no es nada más defender al territorio ucraniano, sino a toda Europa. Zelensky afirma que sería solo cuestión de meses para que Vladimir Putin aumentara al doble las capacidades militares de Rusia que tiene actualmente, buscando adherir a todos los demás países miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN que antes pertenecieron a la extinta Unión Soviética, como por ejemplo Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia. Todas estas advertencias, peregrinos, la pregunta es, ¿están causando efecto en los aliados europeos? ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué dijo Zelensky sobre una posible y rápida reunión con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, peregrinos, en el video del día de hoy les voy a dar todos los detalles pormenorizados de lo que dijo Zelensky en su participación con su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que Ucrania está trabajando en organizar una reunión de alto nivel entre el presidente Volodymyr Zelensky y el ya nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según declaró el propio Zelensky en su participación dentro del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Donald Trump, quien asumió el cargo recientemente, ha prometido detener rápidamente el conflicto en Ucrania, aunque hay que decirlo, no ha explicado realmente cómo se lograría esta hazaña. Y aquí, peregrinos, llegamos a lo más delicado, y antes de entrar a lo que dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tenemos que analizar este tema que yo considero es uno de los más delicados, que es la diferencia tan grande que existe en las exigencias de uno y otro bando, porque todos coinciden, peregrinos, en que para llegar a un acuerdo de paz, Rusia, pero también Ucrania, deben de hacer concesiones, deben de dar algo a cambio de un acuerdo de paz. El problema es que ambas posturas, la de Rusia y la de Ucrania, están abismalmente diferentes una de la otra. Por ejemplo, Donald Trump ha dado una especie de plan, aunque no es una propuesta formal, pero ha dicho que una posibilidad sería congelar el conflicto hasta en las líneas actuales, es decir, que Rusia controle militarmente esos territorios, pero que haya una barrera entre esos territorios que Rusia controla en Ucrania y la parte donde están los ucranianos defendiendo, y en esa parte habría tropas europeas desplegadas evitando que Rusia intentara invadir nuevamente el territorio ucraniano, invadir más del territorio ucraniano. Una solución como la de las dos Coreas, es decir, dividir el territorio, que no se firme la paz por completo, sino más bien un alto al fuego, congelar el conflicto. Pero además Donald Trump propuso que Ucrania entre a la OTAN, pero dentro de 10 o 20 años. ¿Cuál es el problema? Que Putin dice que no, que quiere todos los territorios que actualmente controla en Ucrania, que es la península de Crimea, Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Y además que Ucrania firme un decreto en el que se comprometa para que en toda su historia no entre al bloque de la OTAN, algo que también rechaza Zelensky. Ese es el verdadero problema, peregrinos, que ambas partes no quieren ceder absolutamente nada en sus exigencias. Bueno, Zelensky rechazó precisamente las demandas de Rusia de reducir drásticamente el tamaño de su ejército. 5 veces, peregrinos, es decir, de 5 soldados que en estos momentos tiene Ucrania, prácticamente Putin quiere que haya 1, afirmando Zelensky
que no permitirá que el ejército de Ucrania se reduzca a una quinta parte de su tamaño actual, como desea el presidente ruso Vladimir Putin. En su discurso en Davos, Zelensky pidió a los líderes europeos que hagan más para defender el continente, destacando la necesidad y la urgencia de que Europa se convierta en un actor global fuerte que garantice la paz y la seguridad no solamente de Ucrania, sino de toda Europa y por ende de todo el mundo. Esto podría sonar hasta cierto punto exagerado, peregrinos, esto que dijo Zelensky, pero pónganse a pensar en esta situación. Imagínense que Vladimir Putin obtiene todo lo que quiere conseguir en Ucrania. ¿Cuál es el mensaje que se les estaría dando a otros líderes que están intentando obtener territorios en otras partes del mundo? Por ejemplo, ¿qué pensaría Xi Jinping con respecto a adherir por la fuerza militar si es necesario a la isla taiwanesa? Pues obviamente Xi Jinping va a decir, a ver, Occidente no pudo detener a Rusia en sus ambiciones en contra de Ucrania. ¿Por qué me va a detener a mí en contra de Taiwán? Lo mismo pensaría Irán en contra de Israel, y lo mismo tal vez pensaría Corea del Norte en contra de Corea del Sur. Y el mundo entraría en una época de incertidumbre total. Hay muchos peregrinos que afirman que este periodo ha sido el peor por el dominio unipolar de Estados Unidos. Pero lo que no cuentan esas personas, peregrinos, es que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ejerció un papel de liderazgo global y después con la caída de la extinta Unión Soviética, el mundo no había crecido tanto como en esta época, precisamente gracias a la globalización basada en esta especie de guardia mundial que es Estados Unidos. Hoy eso se está rompiendo y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo empresas occidentales están saliendo de China, cómo es más que un globalismo económico, estamos viendo regionalismos económicos. Todo esto entonces se resume a lo que afirma Zelensky, que el tema de Ucrania no es solamente de Ucrania y de los ucranianos, ni tampoco de los europeos, es de todo el mundo. Por eso Zelensky no puede creer que Europa no haga lo suficiente invirtiendo la cantidad de dinero suficiente para rearmarse a tal grado de que pueda enfrentarse a Rusia por sí misma, la Unión Europea, sin la necesidad del apoyo estadounidense. Al mismo tiempo, peregrinos, también hay que decir que estamos en un momento bastante delicado, sobre todo en la política alemana, y de ahí va a depender el futuro en gran medida de Ucrania, a mi parecer. ¿Por qué? Porque recordemos que Olaf Scholz se va a presentar nuevamente como candidato en las elecciones del 27 de enero, si no me equivoco, del 27 de febrero, perdón, si no me equivoco, en Alemania. El problema es que no lleva la ventaja. Y esto, aunque parecería malo para Ucrania, lo cierto es que es hasta cierto punto bueno. ¿Por qué? Porque los líderes, los otros candidatos de los otros partidos en Alemania, que digamos que son la extrema derecha y la centro derecha, se han manifestado a favor de apoyar a Ucrania, inclusive con darle a los ucranianos misiles de largo alcance y de crucero Taurus que tiene Alemania y que Olaf Scholz se ha negado a entregarle a los ucranianos. Mucho de todo esto va a depender de lo que pase en Alemania en estas elecciones en el mes de febrero. Bueno, Zelensky reiteró que la seguridad europea entonces depende de apoyar a Ucrania, básicamente para detener a Putin ahí, en Ucrania. Zelensky sugirió que Europa tiene menos influencia sobre Estados Unidos debido a la percepción estadounidense de que sus aliados europeos no contribuyen lo suficiente a la seguridad global. Zelensky también dijo que era una gran noticia que Donald Trump exija a todos los miembros de la OTAN que gasten por lo menos el 5% de su Producto Interno Bruto en el sector defensivo. Zelensky también cuestionó a Estados Unidos con respecto a si temería realmente perder a Europa como aliada, concluyendo que no es una preocupación real en Washington debido a la percepción de dependencia europea hacia el apoyo de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen que Zelensky tiene razón cuando asegura que los europeos están cometiendo un error histórico al no apoyar a Ucrania?
¿Creen que si Putin obtiene una victoria total en Ucrania, intentará adherir a países que ahora son parte de la OTAN y parte de la Unión Europea, pero que formaron parte de la extinta Unión Soviética? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.